De vuelta en Minecraftia, después de mucho tiempo, los saludo mis queridos cambiaformas. Con un nuevo análisis me presento como Master Delta, su escaler cambiaformístico de confianza. Y como lo dice el título, una vez más vengo para hablar de los niveles de poder de este universo y de todo el potencial de estos cubos. Es bueno volver luego de más de un año desde que hice aquel top del poder del verso, que por cierto aún considero que está bastante bien. Y el día de hoy, como ya debieron haberlo leído en el título, vengo para analizar el poder del protagonista del videojuego más vendido en la historia de la humanidad, que sí tiene protagonista. Y por supuesto esto implica que hablaré de todas las versiones del buen Steve. Así que sin perder más tiempo, vamos de una vez con el buen análisis. Hola. Para empezar, gracias a la falta de una historia real del personaje, me da vía libre para saltarme eso e ir directo con su fuerza y resistencia. Empezando con el modo supervivencia a su 100% y extra experimentado con todo el equipamiento posible, todos sabemos de su potencial. Su clásica habilidad de cargar bloques de oro, romper árboles, rocas o minerales, matar con facilidad a los de Pisma, que son capaces de dañar bloques de piedra, o su habilidad para aguantar explosiones de dinamita. Así que es obvio que alcanza el nivel muro como mínimo. Y buscando un exacto solo hace falta un poco de cálculos sencillos. Primero tenemos el bloque de piedra, mucho menos resistente que la mina de hierro, necesitando de un pico superior para afectarle, así que sería al menos 1.5 veces superior. Aplicando lo mismo con el ore de diamante, hablamos de todavía más, aunque claro, no solo es diamante, al estar principalmente formado por piedra, por algo solo da una unidad de sí mismo, pero si unimos 9 de estos, tenemos un épico bloque de diamante. Esto es crucial, pues la dinamita puede destruirlo sin problemas. Hice un montón de pruebas y cálculos diferentes, y lo más memorable que encontré fue que con una estructura de 168 bloques, dos dinamitas en colaboración pudieron destruir 106 en total, así que hablamos que cada una puede destruir máximo 53 bloques de diamante. Aplicando estos datos, implica que el verdadero poder de la dinamita equivale a 1073 bloques de piedra. Ahora toca una rápida aclaración, y es que es el nivel muro para mí. Hablamos de destruir un metro cúbico de un material de muros, como el concreto, pero un bloque completo de roca es un poco más resistente que el concreto, y lo digo como un hecho, después de todo el concreto sí lo puedo romper. Así que aplicando un ligero aumento de apenas un 15% y redondeando todo, nos deja que la TNT tendría una potencia de 1200 muros, lo que en mis escalas equivale a 1.2 edificios. Y según la misma wiki de Minecraft, hace falta la energía concentrada de 71.25 dinamitas para destruir un solo bloque de obsidiana, así que al aplicar la multiplicación nos deja que es un equivalente a 85.5 edificios. Esto es algo muy importante, no solo porque el jugador con algo de buen equipamiento puede destruir fácilmente la obsidiana por montones, sino, y como punto más importante, que es capaz de aguantar golpes del Wither, igual que del Ender Dragon. Los jefes finales, grandes monstruos capaces de destruir hasta 10 bloques de obsidiana de un solo golpe. Es verdad que dañan bastante al jugador, por algo tiene que ser estratégico para ganar, pero basta para demostrar que supera la misma obsidiana, aunque claro, esto solo aplica antes del 2020, pues en ese año surgió una armadura aún más poderosa, basada en un material tan resistente como la obsidiana, la Netherite. Así que el jugador conseguir esa armadura y encantarla por completo mejorando sus capacidades al máximo, como mínimo debe duplicar a su viejo nivel de Netherite. Aunque esto lo mencioné tan solo para enfatizar que sin dudas puede aguantar actualmente unos buenos golpes del Wither. Después de todo en mis experimentos, lo vi siendo capaz de destruir de un solo golpe 20 bloques de obsidiana, para instantes después destruir 24. Investigué más al respecto y resulta que sus embestidas más básicas son capaces de acabar con todo en un rango de 5×5, o sea que su verdadero nivel es de 25 bloques de obsidiana en total, y eso sin mencionar su power up que obtiene cuando tiene menos de la mitad de la vida. Así que dando números bastante bajos, para evitar exagerar, podríamos decir que en resistencia tiene la mitad de la potencia del Wither, lo cual se traduciría como 12.5 obsidianas, o también 1068 edificios, lo cual ya puede entrar en la categoría cuadra. Con respecto a su fuerza de ataque, la espada de Netherite, completamente encantada, debería tener un nivel de ataque comparable al nivel de destructividad del pico, que puede destruir en apenas 2 segundos la obsidiana, pero claro, lo mejor es escalar de su resistencia. Es verdad que no llega tanto, pero con su espada bien encantada y preparada, junto al resto de su variedad de armas, lo hace merecedor de 2/3 de su resistencia, lo cual redondeando los valores serían 1080 edificios en resistencia y 720 en fuerza. Y como hacen falta 1000 edificios para equivaler a una cuadra según mis escalas, es así como alcanza un nuevo nivel, siendo estas las capacidades finales para el modo de supervivencia, aunque claro, aún faltan más formas del personaje por mencionar. Como dato gracioso, estas escalas nuevas hacen que el nivel del Warden sea unas 100.000 veces superior al que le di en uno de mis primeros análisis. Al menos ahora comprendo mejor el poder minecraftiano. El modo creativo es mucho más fuerte, aunque no lo parezca. Hay que entender que el modo creativo y los comandos son uno mismo. Esto lo menciono para explicar por qué golpea igual de fuerte que el Steve normal. Después de todo, se podría decir que está conteniéndose. Si esos golpes tuvieran una potencia apocalíptica, eliminarían a toda criatura independientemente de los deseos del jugador. Hablando de su potencial, con el uso de comandos es capaz de elevar millones de veces su nivel de fuerza, creando armas con una potencia genuinamente absurda, algo comparable a su perfecta invulnerabilidad. Pero esto es solo el inicio, pues igual que el Steve base pudo conseguir su nivel en base a la relación con la obsidiana, el modo creativo puede conseguir su nivel en base a la relación
relación con otros elementos indestructibles, como la Bedrock, el bloque de comandos o el bloque de barrera, poseyendo estos una resistencia aparentemente infinita, y el modo creativo puede destruirlos como si nada, igual que a cualquier otro bloque, igual que alterar la composición del overworld, formando un mundo plano, por ejemplo. Esto es impresionante, pues hablamos de una de las 3 dimensiones de la existencia cúbica, y el End, por ejemplo, ha sido descrito muchísimas veces como de tamaño infinito, porque las otras dos no serían igual. Al final del día miden muchísimo más que la Tierra, o el mismo Sol en longitud, solo limitados por el propio sistema del juego, que por obviedad no puede formar algo infinito. Después de todo, el mundo base también es descrito como infinito, y ni siquiera he terminado, pues el Sol y la Luna afectan a todo el overworld de forma simultánea, y pueden ser controladas por el modo creativo. Día, noche, romper el ciclo, todo es posible para este. Así que sumando eso con su habilidad para alterar todo el mundo infinito a su gusto, romper bloques de supuesta resistencia infinita y también crearlos, hace que, al menos para mí, sea justo darle un nivel de universal infinito, sin ningún tipo de aumento, pues esas mismas capacidades de destrucción infinita también pueden afectarle a él. Con respecto al Steve definitivo, el del discurso del End, podría hablar de que se describe que grandes astros como las estrellas del universo son insignificantes para este, pero eso es irrelevante. Después de todo, también se le describe como la propia encarnación del universo y del concepto del amor, solo tomando una forma física para darse retos a sí mismo soñando. Aunque eso le podría dar un decente nivel universal, su verdadero poder viene del mismo concepto del poema, pues tras vencer al villano de la historia, Steve accede a un espacio superior, trascendiendo toda la existencia, siendo así capaz de ver a los dos entes que narran el poema. Y esto es lo más sencillo de analizar del mundo, pues literalmente hablamos de un universal trascendente, siendo que las entidades del discurso son un ejemplo claro de esta categoría. Por lo tanto, aunque estas tienen el nivel de universal trascendente 2, al todavía tener frases incomprensibles para Steve, a la hora de escuchar el poema sería universal trascendente 1, superior a toda la demás realidad, pero inferior a estos. Es verdad que algunas interpretaciones del discurso pueden hacer ver a Steve como otra encarnación de estas mismas entidades, o incluso un ser superior, pero eso es muy teórico. Además, las mismas entidades mencionan que lo contado es en parte mentira, así que es mejor basarse en lo que es 100% literal, o sea que Steve accedió a un plano superior donde era capaz de oírles. Con estos niveles expuestos de las 3 versiones canónicas del protagonista, podemos pasar a su velocidad y reacción. Y por cierto, si alguien pensó que también analizaría al Steve de la película, pues tiene razón, lo pensé, aunque tras verla me di cuenta que era bastante aburrido, la verdad. En el mismo orden de antes, Steve puede correr bastante rápido, como al nivel de un humano atlético, aunque sé que eso no es la gran cosa. Después de todo, solo es la velocidad de desplazamiento, no de combate, así que no importa mucho. Lo que sí es memorable es su habilidad para golpear a los Enderman, mismos que pueden esquivar como si nada flechas de arco, las que alcanzan 100 metros por segundo, viendo su colosal capacidad para esquivarlas aún por montones y que el jugador aún así es capaz de golpearle, implica que debería ser hasta 10 veces más rápido que estas, o sea 1 kilómetro por segundo, pero aquí hablamos de un Steve completamente experimentado y capacitado, no el normal, así que al máximo de su equipamiento y con toda su nueva experiencia, debería de elevarse al menos a 1.5 kilómetros por segundo, tampoco más porque no es como que puedas elevar tus estadísticas de forma natural entrenando en Minecraft o algo así, pero sí se puede de forma artificial, y por eso al consumir una poción de velocidad 2, al menos por minuto y medio, elevaría un 40% su velocidad, llegando de esa forma a 2.1 kilómetros por segundo. Yo diría que es un buen nivel, tristemente no creo que deba subir más. Después de todo hay algunas menciones que hablan de cosas lumínicas, como el Ender Dragon o el corazón del Nether, pero siento que es mejor enfocarse en lo que es explícito en el juego. Digo, por algo los rayos de tormenta son 100% imposibles de prever o esquivar. Ahora, pasando con el modo creativo, es muy sencillo y rápido. No les haré perder el tiempo, la respuesta es inconmensurable, así de sencillo. Después de todo es capaz de elevar su velocidad con comandos a su gusto de forma ilimitada. Aunque se puede colocar números con una cantidad ridícula de ceros, no se puede colocar el infinito, así que solo quedaría como inconmensurable, o sea un número demasiado colosal, pero aún siendo finito. Al menos creo que es un genial nivel de velocidad respecto a sus capacidades universales. Y hablando de su forma trascendental, es aún más sencillo, superó la existencia, el universo y sus conceptos, así que por lo tanto también al tiempo. Así es, hablamos de velocidad trascendental, cuando el tiempo en sí mismo deja de importar, algo bastante intuitivo si me lo preguntan. Y bueno, es hora de pasar al aguante. El tiempo que pueden estar peleando es extremadamente fácil de medir en este caso. Con respecto al Steve de supervivencia, este sí se puede cansar, pero solo en base a su hambre, pero con ayuda de unas buenas manzanas doradas o simplemente filetes que puede comer durante la batalla, está como nuevo. La pregunta es cuánto puede mantenerse haciendo eso, y está claro que días. Después de todo, bajo nuestra perspectiva, cada día del mundo de Minecraft dura unos 20 minutos, y estoy 100% seguro que millones de veces ha ocurrido que un jugador pase más de una hora consecutiva en Minecraft, o sea 3 días, si no es que más. Con respecto a sus formas superiores, el creativo y el divino, es evidente la respuesta. Superaron conceptos como el hambre o el cansancio, así que es completamente infinito. Pueden estar haciendo y deshaciendo de forma indefinida, aunque en modo creativo es capaz de dormir o comer, pero eso es tan solo por simple gusto. Con
la habilidad de formar estrategias en combate de Steve, no hay real diferencia entre las tres formas, así que puedo ser más general. En resumen, es un genio en combate con muchísimos recursos que pueden ayudarlo a formar todo tipo de estrategias variadas, junto con que posee un increíble talento para la improvisación. Por algo tiene incluso movimientos de combate en base a una caña de pescar, e inventados por sí mismo por la falta de un tipo de maestro o lo que sea. La única desventaja que podría comentar es que no tiene un estilo marcial en combate, solo ataca de forma consecutiva con sus armas y se las ingenia con el ambiente, lo que es genial, pero saber algún tipo de arte marcial para que sus golpes sean más letales o que le dejase por ejemplo dar patadas, le daría bastantes puntos extras, así que lo dejaría como un tipo hábil con un signo de más. Hablando de objetos que ayudan en combate, realmente solo tiene el Steve modo supervivencia. Sus otras formas no los necesitan, ni siquiera contaría el bloque de comandos al ser solo una extensión del poder del modo creativo. Para empezar están su espada y pico en Netherite, encantados de forma que son mucho más capaces en sus respectivas áreas, además que la espada puede quemar al contacto. Sigue el tridente, un arma a distancia encantada para volver a su usuario como el martillo de Thor. Además, igual que este, tiene la capacidad de generar rayos, aunque solo bajo tormenta. También está su genial mazo, capaz de formar golpes increíbles al ir de caída, aparte de su escudo, que es perfecto para anular golpes fuertes, y claro, su arco encantado con extra potencia, junto a infinidad, de forma que genera las flechas al disparar. Por lo mismo tiene tiros ilimitados, aunque al tener algunas flechas mejoradas con pociones, puede generar de estas, poseyendo útiles capacidades que afectan de forma directa a cualquiera que les impacte, y estas son veneno, debilidad, deterioro, lentitud y claro, daño, y todas ocurren independientemente de la resistencia del oponente. Ahora, hablando de las mismas pociones e ignorando efectos prácticamente inútiles como el del tejido, tenemos regeneración, aumento de fuerza, también de velocidad, curación, inmunidad al fuego y al calor, visión nocturna, supervivencia marina, super salto, invisibilidad y suerte. Y esta última se puede traducir como cierto control de la probabilidad. Soy poco explicativo con estas porque siento que sus propios nombres ya dicen todo. Yendo con algunos extras, tenemos los baldes. Primero el de agua para aguantar cualquier caída o para atacar a un usuario de fuego. Sigue el de lava, principalmente útil para dañar a su enemigo o quemar cosas. Y el de leche, para sanar cualquier efecto, sea bueno o malo. También tiene teletransportación gracias a las perlas de Ender, junto con ataques de aire con las cargas de viento. Y ya hablando más del apoyo, tiene comida. Enfocándome solo en la mejor, están las manzanas encantadas de oro, que le permiten saciar toda su hambre, sanar rápidamente y tener un aumento en salud, resistencia, regeneración e inmunidad al fuego temporal, siendo casi los mismos beneficios del tótem de inmortalidad, un artículo que se activa cuando Steve está por morir. Además de lo anterior, lo restaura al 100% y le cura cualquier efecto adverso. Con algunos de estos en su inventario, podríamos hablar de unas 3 vidas extras. Y hablando de vidas extras, también tiene su confiable cama, pero de eso hablaré más en los poderes. Ahora faltan las cosas respecto a la armadura, así que iré bien rápido. Con las elitras unidas con fuegos artificiales puede volar a su gusto mientras tenga de estos, y con su armadura completa en Netherite, lo único importante son las ventajas que le dan los encantamientos. Hablamos de resistencia mágica extra general, junto con ventajas específicas como protección contra proyectiles y explosiones, y como un poder realmente increíble está el contraataque con el encantamiento de espinas, pues sin importar la causa del daño o que sea a distancia, el causante también sufre de este, un increíble contraataque automático y perpetuo, prácticamente como un poder de stand, así que nadie puede salir ileso al pelear contra Steve. Ahora, como lo último a mencionar, pues creo que es coherente hablar de que tiene algo de resistencia al Soul Food, o sea los poderes relacionados al alma. Esto pues la misma en Minecraft es la experiencia de todo ser, misma que genera la magia de la armadura, además del encantamiento velocidad del alma, con el cual las almas en pena de la arena de almas no le hacen nada al jugador y hasta le dan un boost en velocidad. Ahora tocan los poderes especiales, e iniciando con el Steve básico, tiene primero que todo Resurrección, un poder completamente canónico, por algo existen objetos como el ancla de reaparición. En resumen, al morir reaparece en el último punto de spawn, aunque sin armamento alguno. Al menos si tiene una cama consigo, puede usarla para crear dicho punto de guardado cerca de donde está ocurriendo la acción, para de esa forma volver rápidamente, permitiéndole pelear sin fin hasta que su oponente destruya la cama. Sigue su excelente factor curativo, sanando en pocos minutos todo daño siempre y cuando no tenga el estómago vacío. Pasando a resistencias, solo hay una que quisiera mencionar, y hablo de la resistencia al calor. Solo piénsenlo un segundo, puede estar largos periodos de tiempo en el Nether e incluso descansar en este, y hablamos de un lugar donde el agua se evapora al instante. Cualquier humano normal moriría como 2 segundos luego de entrar, así que sin dudas es un poder impresionante. Y sí, por lo tanto todo el fuego y lava en Minecraft es infinitamente más caliente que en sus versiones de la realidad. Y como el último poder de Steve básico a mencionar, está su invulnerabilidad a la zombificación, pues no importa cuánto le peguen los zombies, nunca se convierte en uno, a diferencia de los aldeanos. Es un poder algo específico, pero bastante
cool. Ahora pasando al peso pesado y principal dueño de esta categoría, el Steve modo creativo, tiene solo empezando absolutamente todo lo antes mencionado, tanto aquí en poderes como en armamento, pues cualquier efecto imaginable por la magia, pociones o armas es replicable de una forma enormemente más letal con comandos. Y hablando de estos, toca hablar de algunas habilidades únicas de estos. Por ejemplo, el control de los astros al poder hacer de día y de noche a su gusto, o el control del clima al poder crear cualquier tipo de tormenta solo con desearlo. Sigue el control del sonido, al poder generar cualquiera con unos simples comandos. También control de la magia al poder encantar cosas con los mismos. Control de la resurrección al poder afectar el punto de spawn a su gusto. Control del espacio y el tiempo al poder teletransportar lo que sea a donde quiera y cuando quiera, además de detener el tiempo manipulándolo a su antojo. Control de la vida y la muerte, al ser capaz de formar cualquier ser tan solo con un huevo o con un comando, y a la vez poder eliminarlo con un simple barra kill. Ahora con un obvio tenemos el control de la materia, al poder formar cualquier estructura al instante, igual que destruirlas. Y también tiene control de la realidad, junto con control del comportamiento, al poder alterar a su gusto aspectos completos del mundo, como la dificultad por ejemplo, siendo capaz de volver inofensivos a todos los seres con unos simples comandos de borrado de IA, o directamente eliminar a todos los hostiles, pasando todo a modo pacífico, mientras que todo poder mencionado hasta ahora, sin excepción, lo puede utilizar con una precisión absoluta. Por ejemplo, eliminar a todos los zombies del mundo, pero solo a los zombies, dejando al resto de seres intactos. Así que en resumen puede hacer lo mismo que las 6 gemas del infinito, con todo y poderes extras, como su control absoluto de la probabilidad al poder maximizar a su gusto el efecto de la poción de suerte. Y para acabar, hablando del Steve conceptual, como su nombre indica, al encarnar el universo y el amor, tendría inmortalidad conceptual, siendo invencible mientras esos conceptos existan. Además de eso no puedo darle mucho más por lo abstracto del poema, así que solo diría que tiene todo lo antes mencionado sin excepción. Con todo esto contado, al fin termina el análisis de poder de este increíble personaje. Usualmente la gente al hablar del mismo se limita solo a una de sus versiones o ignora el poder del modo creativo, así que me quedo alegre de analizar todo con mi clásico estilo. Hablando del top de poder y yendo al grano, su forma del discurso se queda por encima de cualquier ser que no trascienda como este. Es simple cuestión de escalas de poder, por lo tanto se quedaría con el puesto número 11 de todos los personajes que he analizado. Pasando a los puestos 16 a 30, liderando esta parte del top tenemos al Steve modo creativo, pues eres como el Super Saiyajin 10 a pesar de tener un nivel muy similar, su casi nulo aguante es lo que los condena, más que todo porque al final del día Steve puede resucitar infinitamente. Y ahora, yendo aún más lejos, en los puestos 45 a 60, aquí primero toca poner al Warden, pues gracias al respectivo análisis de Steve pudimos ver las verdaderas capacidades y potencial de este, con lo cual se quedan con los puestos 48 y 49 respectivamente. En sus caras. Oh, hola espectadores. Verán, hace tiempo peleé con un empleado de Mojang y gané por mera suerte. Oculté el no darme cuenta, pero ahora gracias a ustedes que superamos los 6000 suscriptores, pude al fin humillar a todos. Claro que no puedo llegar al nivel de las entidades del discurso, pero es un buen progreso por ahora, así que quedo alegre. Recuerden dejar sugerencias para futuros análisis en los comentarios, junto con sus críticas y opiniones del vídeo. Eso lo apreciaría mucho. Ahora sí, bye bye.